Y continuamos en el programa de hoy porque vamos a debatir sobre temas internacionales, nacionales también, pero que nos interesan a todo, y para ello contamos con la presencia, como todos los viernes, de expertos, de gente que nos va a hablar, a comentar, a dar sus opiniones sobre todo esto. Está con nosotros Dolores Serrat, Ana Fernández, buenos días a las dos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidas como siempre a esta tertulia en la que vamos a hablar de tres temas, y si les parece el primero de ellos nos vamos a ir hasta los Países Bajos porque allí pues también vamos a hablar de elecciones, así que vamos a escuchar el primer vídeo. Tras el terremoto Milei en Argentina, llega ahora la sorpresa en Países Bajos. Y es que las elecciones dan como vencedor al Partido de la Libertad. El Mundo. La ultraderecha islamófoba de Wilders gana las elecciones en Países Bajos. El País. La ultraderecha euroescéptica y xenófoba, liderada por Geert Wilders, lidera las elecciones en Países Bajos. Ok Diario. El Vox holandés gana las elecciones en Países Bajos. ¿Nuevo golpe a la Unión Europea? El Debate. Wilders, ganador de las elecciones en Países Bajos, querría un Nexit para salir de la Unión Europea. ¿Cómo afectará a la Unión Europea este resultado electoral? Lo analizamos con nuestras invitadas. Bueno, no solamente hemos tenido elecciones en España, también nos vamos en esta ocasión a Países Bajos. Parece que cuando se dice siempre ultraderecha es como peligro, ¿no? Hay que estar precavido, o da esa sensación al verlo en muchos sitios. ¿Cómo están siendo las elecciones allí? ¿Cómo son los candidatos? ¿Qué va a pasar, señora Serrat? Vamos a ver, a mí siempre que escucho la palabra ultra, y me da igual de derecha que de izquierda, aludimos a lo que son radicalismos, y los radicalismos se apartan de lo que es la moderación y por lo tanto dificultan el diálogo. Y es verdad que en los últimos años, no solo en Argentina, como lo hemos visto también recientemente, sino en otros países europeos, ha habido una subida o una irrupción de gobiernos de ultraderecha en muchos casos. Recordemos el caso de Hungría, recordemos Polonia o recordemos ese gobierno que tenemos también en estos momentos en Italia. Por lo tanto, parece ser que la reflexión debería de ser ¿cuál es el motivo? Porque nos apartemos de la centralidad y del acuerdo y nos vayamos a los radicalismos de cualquier color. Entrando en el caso concreto de Países Bajos, lo que parece que se avecina es un cambio de época, la salida del hasta ahora primer ministro Rutte del Partido Popular por la Libertad y Liberal, que es el que venía mandando o rigiendo Holanda. Parece que ha disminuido mucho en expectativa de voto, pero también es verdad que en estos momentos el partido que las ha ganado no tiene una mayoría suficiente para poder entrar al gobierno y necesitará de la colaboración con otros partidos. Yo hoy leía alguna información y dicen que en estos momentos se abre en Holanda una nueva etapa y también un periodo de incertidumbre. Y es verdad que puede haber cambios, pero más allá de lo que va a pasar en el futuro, de momento me parece que necesita por lo menos la colaboración de otros dos partidos para poder formar gobierno. Y también las últimas declaraciones que ha hecho ya fuera de campaña electoral parece que bajaban un poco el sufre de los extremismos. Hombre, yo creo que para Europa sería muy duro que otro país planteara un modelo tipo Brexit como el que vivimos en Reino Unido, porque supondría ya la disolución de lo que ha sido el principio de la Unión Europea. Pero yo creo que lo que hay que hacer en estos momentos es esperar a ver cómo van avanzando los temas y dar tiempo al tiempo. Señora Fernández. Pues sí, un poco en la misma línea. A mí me preocupa, yo creo que es preocupante el ascenso de los extremos, en este caso de las extremas derechas, de los partidos islamófobos, xenófobos, pero también euroescépticos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Países Bajos es fundador de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que sí, que en las grandes instancias de Europa pienso que tiene que estar preocupados con estas noticias,
porque podríamos tener un segundo Brexit, que en este caso se llamaría de otra forma, si realmente decidieran, porque una de las cuestiones que han planteado es un referéndum para ver si quieren los holandeses seguir en la Unión Europea o no. Por lo tanto, podríamos tener otro país, espero que no, que saliera de Europa, y en todo caso, aunque no saliera, realmente tendría mecanismos para, digamos, interceptar determinadas decisiones importantes para el futuro de no solo de Europa, sino del mundo, con las que no están de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, pues los temas de cambio climático y una serie de políticas de las que irían en contra. También, por ejemplo, tendría repercusiones en el tema de Rusia-Ucrania, ¿no? Porque también no son partidarios de continuar apoyando a los ucranianos. Por eso digo que sí que es importante valorar qué es lo que ocurre, qué es lo que ha ocurrido, y yo todavía espero que no puedan conformar gobierno. Parece ser que sí, pero realmente de 150 creo que son diputados, este partido de ultraderecha ha sacado 35. Bueno, digamos que no es una amplia mayoría. Lógicamente puede ser que con los Partido Liberal, Conservador, pues al final consigan formar gobierno, ¿no? Pero realmente, como digo, y en definitiva, preocupante para Europa el ascenso de los radicalismos. Sí, la verdad es que necesita 76 diputados y de momento tiene 35, y por eso necesitaría por lo menos la suma de otros 2 partidos para llegar a estos 76, que es lo que permitiría poder formar gobierno. Pero en cualquier caso, y creo que en eso hemos coincidido, nos deberíamos de preguntar qué es lo que está pasando, ¿no?, en la ciudadanía, porque los ciudadanos actúan apartándose de lo que podríamos decir moderado y yéndose hacia los extremos, porque al final todos los extremos de un lado y de otro suelen mantenerse a base de mantener la polarización y de generar confrontación y enfrentamientos, por no decir odios. Y verdaderamente, pues cuando se anima a cualquier tipo de rechazo, a cualquier tipo de fobia, pues los problemas crecen. Y deberíamos de preguntarnos, ¿no?, por qué la ciudadanía está tan cansada de la moderación y esas respuestas que yo llamo siempre de acción-reacción. Quizá la ciudadanía no esté pendiente de un cambio y que solamente lo vea en los radicalismos, tanto de un lado como de otro, ¿no? Pues, no sé si podría ser así. La verdad es que será para estudiar, será tema a estudiar en el futuro, ¿no? Porque luego va a depender de países. Por ejemplo, cuando ha ganado en Argentina el ultraderechista o como lo queramos llamar, él se llama narcocapitalista, da lo mismo como le queramos llamar, en Argentina sí que parece, por lo menos las noticias que han ido llegando de por qué un número importante de argentinos han votado a este señor, pues porque estaban muy hartos del anterior gobierno peronista, llevaban muchísimos años, no les resolvían los problemas, tenían pues eso, un tema inflacionario altísimo y tal, y ¿qué han hecho? Pues no es que hayan, más que votar a Milei, lo que han hecho es votar en contra del gobierno, ¿no?, que había en ese momento, con lo cual es evidente que el descontento de la mayoría de la población y muchos jóvenes, ¿no? Mucha gente joven que, bueno, pues que no accede a la política pues de la misma forma o con la experiencia que tenemos la gente que ya llevamos muchísimos más años y hemos conocido más etapas, ¿no?, de la vida política, pues lo que hacen es yo pienso que no pensar ellos realmente qué es lo que me está ofreciendo este señor, si realmente esto va a ser una catástrofe para mi país, ¿no? Votan en contra del que tenían y ahí queda. Y en el caso de Países Bajos, bueno, pues habrá que ver, porque acaban de ser las elecciones ahí y bueno, todavía no hay estudios o al menos análisis de realmente qué es lo que ha pasado. También hay que tener en cuenta que hay un parlamento muy dividido. Eso también es un fenómeno nuevo. Hay muchísimos partidos políticos. Pero fíjate lo que ha triunfado. Están creando partidos nuevos, también muchos partidos nuevos. Y claro, toda esa dispersión también dificulta mucho. Ofrece a la gente más posibilidades, pero luego dificulta gobernar.
Está claro. Sí, pero fíjate, yo creo que ha calado en la población, en Argentina, en Holanda, algo que puso de moda Trump en Estados Unidos, el American First. Aquí Withers lo que ha defendido es el Holanda primero, y Milei en Argentina pues también ha defendido el Argentina primero, ¿no? Esa volver a animar, yo diría, ya no el patriotismo, sino el nacionalismo, ¿no? Y eso, en el caso de Holanda, que es un país de la Unión Europea, va un poco, ¿no?, en contra de lo que ha sido el espíritu de la Unión Europea, que era luchar todos manteniendo nuestras singularidades y nuestra independencia como naciones, pero trabajando por objetivos comunes. Y esa idea del yo primero la rompe. Y también que quizás hubo un momento en el que todo el mundo, todos los países querían formar parte de la Unión Europea, y parece que ahora ya entra en duda, ¿no?, en muchas ocasiones. Bueno, por eso es un poco también lo que estamos comentando, ¿no? Esa vuelta al nacionalismo, a lo mío y solo lo mío, que no venga nadie de fuera y yo me tengo que apañar conmigo mismo. Sí. Nacionalismo de los Países Bajos, de cualquier país, de Francia, de Italia, de quien sea, ¿no? Pero yo creo que a nosotros, a los españoles, nos vendría muy mal, porque realmente la Unión Europea a este país pues le ha venido fenomenal, ¿no?, en todos los sentidos. Y desde que estamos en la Unión Europea el país ha crecido y hemos tenido muchísimas más posibilidades que si hubiéramos estado aislados. Yo sigo pensando que la unión hace la fuerza y que es mucho mejor estar dentro de un conjunto de países donde realmente se puedan resolver temas que no son nacionales. Que hay muchos temas que no son nacionales y se deben de intentar resolver con medidas amplias, donde el resto de las naciones dentro de esa unión pues estén, unos cediendo, otros no cediendo, pero estén todos en la misma línea. Es la única manera, además, no solo de resolver eso, sino de enfrentarse a las grandísimas potencias. En este momento pues China ya es la gran potencia, Estados Unidos, y a ver qué pasa con Rusia. Entonces, claro, si en Europa, en la Unión Europea, pues suponemos los países que estamos, cada uno va a lo suyo, tenemos, entiendo yo, muy poco que hacer, incluso a nivel económico, evidentemente, y a nivel de prosperidad, aparte de otras cuestiones que en el Parlamento Europeo se debaten, ¿no? Yo creo que el tema lo hemos dejado bastante claro y hemos sido pues bastante coincidentes en dónde puede estar el foco del problema y en la defensa de lo que es, por lo menos hasta este momento, el sentido de la Unión Europea. Pero es verdad que el crecimiento de esas ideas extremistas es una realidad que está ocurriendo y lo estamos viendo en la propia Europa. Ya digo, no es el primer país en el que gana las elecciones un partido de extrema derecha, en este caso un país de extremos. Y en cuanto al futuro, pues bueno, también hay que mirar si a Gran Bretaña, a Reino Unido, le ha ido mejor o peor desde que ha salido desde la Unión Europea. Tampoco está pasando por los mejores momentos, creo que ni políticos ni económicos, y por lo tanto avalo un poco la idea de que Europa nos ha venido bien a todos, nos ha venido muy bien a los países mediterráneos, no solo a España, sino también a Italia, a Portugal, a Grecia, y posiblemente si no hubiéramos estado en Europa, las consecuencias de la pandemia hubieran sido muchísimo peores y mucho más graves. Por lo tanto, yo estoy convencida de que es bueno que sigamos unidos y que lo que hay que procurar es defender intereses globales, que es lo que venía a decir, el mundo no se acaba en las fronteras de un país, sino que en esta época la globalización es tremenda. Y es verdad que el mundo en estos momentos vive la confrontación de dos grandes potencias, Estados Unidos y China, con sus aliados por una parte en Rusia, y lo estamos viendo en los conflictos y a las guerras que estamos teniendo ya muy cerca de lo que es Europa, tanto el conflicto de Israel-Palestino como el conflicto que tenemos, o la guerra de Ucrania con Rusia, que eso nada ocurre por casualidad. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Han nombrado China, así que hasta ahí nos vamos a ir, porque parece que también tienen algún problema que ahora vamos a comentar.
El mundo se preocupa de nuevo por una enfermedad desconocida. La voz de la salud. Alarma en China por una neumonía infantil misteriosa. Redacción médica. El monitoreo de enfermedades detecta una neumonía emergente en China. La razón. Nueva emergencia sanitaria. Una misteriosa neumonía infantil está desbordando los hospitales chinos. Nuevamente el problema surge en China y nuevamente la OMS pide información. OC Diario. Detectan una neumonía en China que desborda hospitales. ¿Estamos preparados para afrontar este nuevo problema sanitario? ¿Debemos preocuparnos? ¿Se extenderá desde China esta nueva enfermedad al resto del mundo? ¿Qué opina Fernando Simón? ¿Y nuestras invitadas? Bueno, nos hemos ido a China para hablar de un problema que nos recuerda al vivido recientemente, pero que a ver cómo podemos abordarlo sin causar tampoco a nuestros espectadores miedo, ¿no? Comienza usted, señora Sanza. Pues como muy bien decías, lo primero que hay que hacer es abordarlo con prudencia y por supuesto en estos momentos quitando cualquier elemento de alarma. No estamos en el año 2020 y lo que está pasando en estos momentos en China no tiene ningún paralelismo con lo que fue la epidemia de COVID, porque en estos momentos no estamos en una situación de epidemia. Se trata de una enfermedad leve que está afectando solo a niños y que en primera instancia se ha dado ya una explicación que tiene visos de ser razonable, con lo cual una cosa es que se tenga que vigilar y para eso están los organismos de vigilancia de las enfermedades infecciosas y otra cosa es que en estos momentos haya un riesgo de extensión de esa patología, de esa nueva infección que se ha diagnosticado en China. La primera explicación que se ha dado es que es verdad que a principios del mes de noviembre se ha habido una llegada de niños masivos a los hospitales con cuadros infecciosos de tipo respiratorio y que en primer lugar se ha atribuido o bien al propio virus de la gripe, al Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria, al virus sincitial respiratorio o incluso al propio COVID. Que ha habido un repunte porque hay que recordar que China ha retirado de forma muy tardía, y fue prácticamente este verano, cuando retiró todas las medidas de protección. Eso ha dado lugar a que muchos niños, sobre todo, no hayan estado nunca en contacto con virus respiratorios, con bacterias respiratorias, con lo cual han tenido una disminución de su inmunidad. Y ahora, al haber retirado las medidas de protección, tienen un mayor riesgo de infecciones con la llegada del frío, porque todos sabemos que con las llegadas del frío las infecciones respiratorias van en aumento. Esa es la primera explicación. Hay otra cosa que no coincide con lo que fue la epidemia de COVID, ya digo, en primer lugar, que son enfermedades leves, que duran muy poquitos días, con un cuadro respiratorio, y los niños hospitalizados son dados de altas entre 7 y 10 días, y no se ha descrito todavía ningún caso que haya derivado en una enfermedad grave o mortal. En segundo lugar, no parte esa infección de un lugar concreto, de un lugar determinado, de un reservorio único, sino que empieza de forma simultánea en una importante extensión de toda China, cosa que tampoco ocurrió con el COVID. Y en tercer lugar, el COVID fue una enfermedad muy letal desde el principio y en este caso no se ve. Lo que en estos momentos lo que se ha pedido es que se identifique exactamente cuál es el patógeno que está produciendo ese cuadro respiratorio. Hubo un momento y se ha empezado a hablar de neumonía de tipo desconocido, sin diagnosticar, y este pasa hace 2 días. La Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho ha sido pedir información detallada a las autoridades chinas y a los distintos hospitales. Lo mismo que ha hecho el servicio de análisis de enfermedades infecciosas PROMET. Yo las últimas noticias que he leído del día de hoy, de unas 6 horas de actualidad, es que cobra fuerza que el agente patógeno es el Mycoplasma pneumoniae. Es una bacteria que es sensible a los antibióticos y que ahora lo que habrá que hacer es un análisis de cuál es el antibiótico idóneo, porque eso se une a un problema actual en la medicina y sobre todo de la microbiología, que es la resistencia de los patógenos a los antibióticos. Pero es una enfermedad que si se confirma puede tener tratamiento y que no tiene por qué extenderse.
La parte positiva es que han reaccionado rápida todas las instancias de seguridad, desde la Organización Mundial de la Salud a todas las agencias de vigilancia epidemiológica y de salud pública, incluidas todas las agencias españolas. Es decir, está todo el mundo en estos momentos expectante y poniendo en marcha las medidas de prevención adecuadas, y la primera es poder identificar al patógeno responsable de ese repunte, y la otra cosa es que parece que también cobra fuerza esa idea de que la retirada brusca y tardía de esas medidas de protección ha generado esa disminución de la inmunidad, sobre todo en niños que no habían tenido contacto con otros virus o en otras bacterias, y que en estos momentos ha favorecido ese brote de infección. Si de algo nos ha servido el COVID es la rapidez, ¿no?, en la actuación con este tipo de cosas. Señora Fernández. Bueno, ya Dolores lo ha explicado, ella es la experta en estos temas, ¿no? Y yo lo único, en fin, la gente está sensibilizada porque acabamos de pasar la pandemia, ha sido muy dura, y al venir de China cualquiera puede decir otra vez. Y realmente, por lo que la Organización Mundial de la Salud, la información que ha pedido a China de lo que ha ocurrido con ese grupo de niños, o la extensión que ha habido luego también de esa neumonía, pues parece ser que indican que no tiene nada que ver con una cuestión nueva, con un patógeno nuevo, sino que pues neumonía, estando en la época en la que estamos, lógicamente empezando el invierno, pues tiene todo el sentido, las enfermedades respiratorias que se aceleren, y por lo tanto precaución aquí en nuestro país, sin que haya habido ningún caso, y además sabiendo que esto posiblemente pues no sea absolutamente, como digo, nada que ver con el tema del COVID. Y en fin, en relación con la gripe, el COVID y demás, pues la gente que se vacune, es decir, como consejo, ¿no? La gente que se vacune y que tome todas las precauciones pero como cuando uno está enfriado o con gripe, cualquier invierno o cualquier época del año, ¿no? En nuestro país, sin más, sin pensar en que esto puede ser otra vez otra pandemia, para nada. Sí, yo creo que ahí también está la responsabilidad, ¿no?, de los medios de comunicación a la hora de tratar ese tema, porque hay una cosa que es cierta. Antes del COVID la gente no estaba pendiente, ¿no?, de la evolución de la salud en los distintos países, y en estos momentos oír China e infección a todo el mundo le despierta las alertas o las alarmas. Otra cosa que han dicho los expertos que están pendientes del tema es que en estos momentos no parece que haya ninguna posibilidad de contagio ni de epidemia, ni de que eso tenga por qué trasladarse a otros países. Y como he dicho antes, yo creo que lo más importante es que se han activado muy pronto todo lo que son los sistemas de vigilancia, y esperemos que China dé información puntual de todo lo que está aconteciendo, porque caso una cosa que preocupa a la Organización Mundial de la Salud es que muchas veces las autoridades chinas son muy herméticas a la hora de transmitir informaciones claras sobre lo que está pasando, pero también hay que darles tiempo, porque realmente es que hace 2 días que les han pedido la información. Y por otra parte, la buena noticia de que en estos momentos no se conocen casos de enfermedad grave en niños, y mucho menos casos mortales, con lo cual prudencia y contención, y yo creo que transmitir un mensaje de tranquilidad, ¿no?, a la gente, junto al de la prevención con vacunación. Se están vacunando muchos niños, ya no solo adultos, y sin embargo la vacunación de adultos está bajando. Sí. Yo me he vacunado, yo ya me he vacunado. Yo también llevo ya la doble, por si acaso, pero sí que es verdad que recordamos, ¿no?, esas filas que había para vacunarse, y ahora te vas a vacunar y pasas sin esperar un minuto. Es decir, hay que animar a la gente. Que aquí en Zaragoza ha habido brotes de neumonía en épocas concretas del año, en la que han dicho que el hospital infantil estaba con muchos niños enfermos, que es algo habitual que pasa. Es la época del año de las enfermedades infecciosas, por lo tanto, prevención, precaución y tranquilidad. Sí, porque fíjate que es que resulta curioso que, claro, como tenemos todos la mente en la pandemia, en cuanto hay una noticia de estas en China, pues ya sale en todos los medios de comunicación,
Y bueno, pues imagínate si hay enfermedades, por ejemplo, en África o en cualquier otro país. De eso no nos enteramos, pues es que estamos igual de lejos de un lado que de otro. Sí, pero no, verdaderamente... quiero decir que... juntar las dos palabras. La psicosis, ¿no? Genera dos palabras. China e infección. Claro. Evidentemente evoca un recuerdo y sobre todo evoca que en el principio de la pandemia pues parece que nadie le hacía caso. Por eso digo también la gran diferencia, ¿no?, que hay en estos momentos en que se han activado todas las alertas preventivas muy y también uso de la mascarilla, que yo creo que en muchas ocasiones nos hemos querido olvidar rápidamente de ella, y quizás el que tenga un enfriamiento un poquito más grave debería ponérsela para intentar no contagiar demasiado, ¿no? Que quizá estas son las primeras precauciones que han alertado precisamente en China, ¿no? La adopción de aquellas personas que tengan síntomas, utilizar medidas de protección individual, no acudir al colegio, no acudir al trabajo, es decir, intentar extender el contagio. Pero vamos, yo creo que es un tema totalmente distinto, que no tiene nada que ver con lo que vivimos con el virus del COVID. Con el COVID. Bueno, lo que sí que estamos viviendo aquí es nueva formación de gobierno, tema amnistía, y es un tema que ha llegado a Europa, así que vamos a ver el siguiente vídeo para hablar de ello. El debate sobre la ley de amnistía española llega a Bruselas. Neutral.es. La ley de amnistía se abre en el Parlamento Europeo a propuesta del Partido Popular Europeo. El Confidencial. La amnistía provoca una bronca española en la Eurocámara. La Comisión Europea también toma cartas en el asunto. Europa Press. Bruselas examina muy cuidadosamente y de manera objetiva la ley de amnistía y seguirá atenta a su desarrollo. Expansión. Bruselas advierte a España, hay algunos límites a una ley de amnistía. ¿Peligra el Estado de Derecho en nuestro país? Voz Populi. La amnistía convierte a España en el cuarto país de la Unión Europea bajo la lupa de la Eurocámara tras Polonia, Hungría y Rumanía. ¿Tenemos la necesidad, como dijo Sánchez en su investidura, de pasar por esta situación, o es Sánchez quien la tiene para poder seguir en el poder? ¿Debe Bruselas frenar esta ley como piensan algunos, o es un asunto interno como afirman otros? Lo analizamos con nuestras invitadas. Bueno, pues lo decíamos al comienzo de esta tertulia. Europa está ahí, Europa también depende de nuestras decisiones y también tiene que opinar algo al respecto, en este caso la amnistía. Señora Fernández. Bueno, yo creo que el Partido Popular se ha adelantado en exceso a presentar esta iniciativa en el Parlamento Europeo, porque entiendo yo que primero se tendrá que debatir en el Parlamento Español, que hace una proposición de ley que todavía no ha empezado su tramitación en nuestro Parlamento. ¿Qué hacen los europarlamentarios opinando sobre ello, no? No sabemos si esa proposición de ley al final se va a aprobar o no, si se va a aprobar con enmiendas al texto que hay en este momento o de qué forma se va a aprobar. Por lo tanto, yo creo que se han adelantado en llevar, en internacionalizar el tema y presentarlo en Europa, y desde ese punto de vista me da la sensación, por lo que vi cuando salió cuando informaron del debate, de que no había muchos europarlamentarios interesados en el asunto, porque no llegaban a 100 los que se encontraban en el hemiciclo de una cámara de 705 creo que son, ¿no? Por lo tanto, como digo, eso por un lado, y por el otro, aparte del debate, que evidentemente ahí cada grupo parlamentario planteó sus ideas sobre el tema. Pues lo que sí que el comisario de Justicia ha dicho es que este es un asunto interno y que desde Europa se va a estar vigilando la ley, por supuesto, que se estará vigilando la ley como se vigilan otras leyes del resto de países de Europa. Entonces, desde mi punto de vista, ha habido una precipitación en llevarlo al Europarlamento y, en fin, cuando termine la tramitación en el Parlamento español,
Los partidos políticos que no están de acuerdo presentarán, lógicamente, o presentarán antes recursos ante los tribunales, y queda, desde mi punto de vista, un largo camino por recorrer para saber si al final va a haber esa ley o no va a haber esa ley de amnistía. Vamos a ver, yo estoy en esta línea totalmente en desacuerdo. Yo no creo que haya habido precipitación. La ley de amnistía, ese proyecto de ley de amnistía, primero ha anunciado y negado hasta que se ha convertido en un proyecto de ley, ha generado una gran división en la sociedad española, y es un tema que tiene una gran contestación interna por distintos motivos. Y evidentemente uno de los motivos a los que se alude es que va en contra de lo que es el espíritu de la Constitución, y sobre todo que va en contra de lo que son los principios fundamentales de un Estado de Derecho, sobre todo en lo que es el principio de separación de poderes y el principio de igualdad. Por lo tanto, a veces también es mejor prevenir que curar, y yo creo que era importante que ese proyecto de ley fuera conocido en Europa, y la interpretación que se puede dar a lo que pasó en el Parlamento pues dependerá del lado del vaso en el que miremos. Uno verá el medio lleno y otro verá el medio vacío, pero sí que han dicho una cosa importante, y es que van a estar vigilantes en lo que va a pasar en esa futura ley, y sobre todo en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la intervención política sobre la justicia. Y hay un hecho que ya es realidad: se han aprobado ya la creación de una serie de comisiones de investigación en el Parlamento español sobre la actuación de los jueces en el tema del procés. Y eso ya es una realidad, y por lo tanto es una interferencia a lo que son el tema de la separación de poderes. Por otra parte, en el propio texto que hay sobre el terreno ya hay una clara desigualdad en el artículo 1.e, y es el que dice que quedarán exentos de cualquier responsabilidad penal todos aquellos que participaron en el procés desde el punto de vista independentista, pero no incluye a aquellos que fueron víctimas o que tuvieron que intervenir, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para mantener el estado de igualdad. Por lo tanto, hay muchos temas sobre la mesa, es un tema muy complejo, será un largo caminar en lo que es el debate, pero lo que está claro es que hay una gran contestación en la sociedad española. Y en respecto, y ya lo hemos dicho muchas veces, y aquí ya lo he repetido numerosas veces, el problema es que esta ley de amnistía se presenta en un momento con un interés concreto, y es el de conseguir unos votos para la investidura, lo queramos vestir como lo queramos vestir. Yo hoy he visto artículos de prestigiosos juristas de esta ciudad que emplean terminología jurídica para decir que en estos momentos esta ley es inoportuna, el non decent, o que hacen alusión a que este tipo de leyes van en contra del espíritu de la democracia, porque la democracia requiere moderación. En estos momentos la desgracia es que no queda mucho margen para el diálogo, cuando el propio presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, legítima, porque la ganó por el número de votos en la votación del Parlamento, y no pongo en duda la legitimidad, dijo que lo que se iba a construir es un muro frente a los que opinan distinto, y eso va en contra de cualquier espíritu de la democracia. Y en contra de esta ley de amnistía ya no es una cuestión de colores o de partidos. Hay mucha gente con ideologías muy distintas que han hecho manifiestos y que se manifiestan en contra, por lo que supone de un cambio en lo que es nuestro modelo político. Y a partir de ahí pues pasará lo que tenga que pasar, y veremos ese largo debate parlamentario y las modificaciones que van a estar siempre mediatizadas por el deseo de los partidos que en estos momentos sostienen el gobierno, y que son partidos nacionalistas en el mejor sentido de la palabra, que se consideran desintegradores, porque lo que quieren es romper la unidad del país, y además afirman que lo que buscan es el referéndum de autodeterminación, y además lo que buscan es considerarse ciudadanos superiores al resto, y por eso defienden esas medidas de desigualdad. Y no todos los españoles estamos de acuerdo. Bueno, partidos nacionalistas con los que han pactado todos los gobiernos, sí, del Partido Socialista y el Partido Popular. No, sí. Pues pero eso, fíjese, señora Fernández, siempre que se ha necesitado pactar con partidos nacionalistas para formar gobierno, se ha pactado. Es una cuestión democrática, absolutamente democrática,
Y yo creo que aquí hay un problema, yo veo que hay un problema desde el Partido Popular, que es que Feijóo pensaba que iba a ser presidente del gobierno y no ha conseguido los apoyos suficientes para ser presidente del gobierno. Y eso es lo que queda ahí en la agresión en muchos momentos, porque tú has mencionado una frase de Pedro Sánchez, pero claro, si mencionamos la cantidad de insultos que por parte de la oposición se le han dedicado al presidente del gobierno, no acabaríamos no por parte del señor Feijóo, no acabaríamos en toda la mañana. Bueno, se le ha dicho de todo, pues se le ha dicho que está asestando un golpe de Estado y y una serie de barbaridades que yo prefiero no repetir, porque las he oído tantas veces que me salen de mi pensamiento que esas cosas se puedan decir, cuando lo que digo, estamos en un parlamento. Si las leyes que se lleven allí, entre otras esta, que no será la única evidentemente, porque en este país vivimos de muchas más cosas y tenemos que vivir de muchas más cosas aparte de la amnistía, pues serán leyes aprobadas por mayoría. Y si la mayoría de los grupos parlamentarios, que son los que representan a los ciudadanos de este país, votan a favor de una cosa o de otra, pues evidentemente eso será legal y perfectamente constitucional, es lo único que tengo que decir. Fíjese la gran convicción que tienen los miembros del Partido Socialista, que le voy a repetir unas palabras del recién nombrado ministro señor Óscar Puente, que creo que no es del Partido Popular, que creo que es del Partido Socialista, y que él mismo dijo ayer que esta ley de amnistía el PSOE no la hubiera presentado nunca si no hubiera sido necesaria para la investidura. Ahí lo dejo. Y ya no me voy a remontar a los comentarios, las previsiones, los consejos que le han llegado al señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de todos, por parte de expresidentes del gobierno socialista o de ilustres miembros de gobiernos socialistas. Es una ley que no está contentando a la mayoría de los españoles. Ayer había una encuesta publicada en el Heraldo de Aragón, no sé quién la hizo, que decía que por de pronto el 60% de los españoles considera que esa ley de amnistía invade o acaba con lo que es el principio de separación de poderes, uno de los grandes principios de la democracia. Yo no dudo que en el Parlamento pues las leyes que se aprueben se aprobarán por mayoría y serán leyes legales, pero que podrán ser derogadas en el momento en que haya oportunidad. Y vamos a ver lo que pasa con los múltiples recursos que se avecinan en las distintas instancias europeas. Y yo lo que no me gustaría, y en eso creo que sí que vamos a coincidir, es que hay que mantener la protesta, pero la protesta pacífica, no a la violencia. Bueno, yo no he querido entrar porque realmente estoy, impresionada con la cantidad de días que determinados grupos alentados por un partido ultraderechista precisamente pues están manifestando, en fin, lo que ya yo creía que hacía tiempo que habíamos pasado, ¿no? Levantando el brazo, dando vivas a Franco, etcétera, etcétera. Evidentemente delante de las sedes del Partido Socialista. Eso me parece bastante preocupante, y yo creo que esa no es la forma de ir avanzando en este país, comportándose determinada gente de esta forma. Yo no voy a defender determinados comportamientos, pero tampoco los voy a defender por el otro lado cuando también vemos movimientos que defienden la República, que tampoco es el modelo de Estado que tenemos en estos momentos, con símbolos, con signos y con cánticos. Por lo tanto, tanto lo uno como lo otro. Yo ya digo que me gusta que cada cual pueda protestar, pero fuera de la violencia. Y hablando de los pactos y de los nacionalismos, yo no sé si se da cuenta el Partido Socialista, que tanto critica a los partidos de extrema derecha, que ha pactado con un partido que es nacionalista de extrema derecha, que es Junts per Catalunya, ¿eh? O sea que vamos a ver, seamos también un poco coherentes. Acabamos de empezar a andar y a mí lo que me gustaría es que no se construyan muros, que seamos capaces de encontrar más lo que nos une a lo que nos separa. Yo ya sé que eso es predicar en el desierto y que eso no está de moda hoy en política, porque hay mucho interesado en que se mantenga esa confrontación, esa división y el sembrar odios. Y eso se hace con las palabras, aplicando adjetivos y llamando fascista a todo aquel que no piensa como uno. Yo creo que, y yo la considero una persona demócrata y moderada, y por lo tanto es capaz de defender sus propias ideas sin necesidad de atacar a los demás. Yo eso es lo que les pediría a los políticos de hoy.
Evidentemente, hay que pedirle, pero sobre todo, tú estás diciendo que no se puede llamar fascista a nadie, pero es que no sé si has escuchado la cantidad de adjetivos que dedican a los que no piensan como ellos, los de extrema derecha, porque en fin, es que nos quedamos cortos, en una mañana he dicho entera, que rechazaba con insultos, todos. He dicho que y entrando a juzgar, todos los estilos. y entrando a meterse con la madre con los hijos en fin, es que aparte de la ideología, como digo, que viene detrás, aparte de los insultos. De todas formas, señora, hay que tener mucho cuidado porque todos, y sobre todo usted ha estado en política, yo he estado en política y yo he vivido en mis propias carnes lo que son los insultos en directo, en vivo y en directo, y el acoso. Y lo que yo he vivido no se lo deseo a nadie. Y por eso le he dicho que yo apuesto por la moderación. Y lo seguiré predicando mientras tenga un micrófono en el que lo pueda decir. Pues ojalá sea la apuesta de los futuros y los presentes políticos de nuestro país y de todos los sitios. Gracias, Dolores Serrat, Ana Fernández, por habernos acompañado hoy aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias también a todos nuestros espectadores y nuestros oyentes que nos han acompañado durante esta tertulia con estos 3 temas y a los que les deseamos que pasen un feliz día.